Dicen que el amor debería liberarnos, pero ¿qué pasa cuando ese amor se vuelve una cadena? Cuando el deseo no se apaga, ni con la ausencia, ni con el tiempo, ni con las respuestas que no llegan. ¿Qué es lo que realmente está ardiendo dentro de nosotros? Hoy hacemos una llamada al pasado, a dos mentes que pensaron como pocos en los laberintos del alma. Arthur Schopenhauer, filósofo del desencanto, y Sócrates, el padre del pensamiento crítico. Juntos vamos a desenterrar lo que el deseo obsesivo revela de nosotros y por qué nos duele tanto. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, fue uno de los primeros en decir que la vida está gobernada por el deseo, o más bien, por la voluntad. Una fuerza ciega que nunca se sacia. Para él, el sufrimiento viene de desear lo inalcanzable. El amor, decía, es solo una trampa biológica disfrazada de poesía. Y aún así, duele como si fuera lo único que tuviera sentido. Y Sócrates, el eterno preguntador, nunca escribió nada, pero lo que dijo transformó para siempre la manera en que pensamos. Para él, el autoconocimiento era la única vía hacia la libertad real. Creía que ningún mal puede sucederle a un hombre bueno si éste se conoce a sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando lo que sentimos no nos deja pensar? ¿Puede alguien conocerse mientras se está quemando por dentro? Hoy tengo una pregunta para ustedes, Sócrates y Schopenhauer, y nace de un patrón que los psicólogos modernos ven todo el tiempo. Personas que no logran soltar un vínculo, aunque el otro las haya dejado, aunque todo haya terminado, siguen sintiendo como si nada hubiera acabado, como si el deseo no se enterara de que la historia ya cerró. Los neurocientíficos ya encontraron algo interesante. El rechazo activa en el cerebro las mismas zonas que el dolor físico. Literal. Y cuanto más idealizas a alguien, más duele. Pero ¿por qué hay gente que sigue esperando mensajes que no llegan, incluso sabiendo que se están rompiendo por dentro? ¿Qué es ese deseo que no se apaga? Schopenhauer. Porque el deseo no es racional, es animal y es trampa. El hombre no ama por virtud, ama por necesidad, por ilusión, por pulsión. Y ese deseo, Elías, es como el fuego. Cuanto más lo alimentas, más te quema. Tú hablas de no poder soltar, pero el que no puede soltar es el que aún cree que esa persona es la única fuente posible de su alivio. La voluntad, eso que nos mueve, no quiere paz, quiere intensidad. Y el problema no es el otro. El problema es que tú esperas que el otro te apague el incendio que tú mismo provocaste. El hombre ha hecho de la mujer el ideal del deseo, porque no soporta mirar su propio vacío. Sócrates. Arthur, lo que dices es profundo, pero hay otra manera de mirar ese dolor. Elías, cuando alguien no puede dejar de desear, no está equivocado, solo está confundido. Cree que lo que desea es el otro, pero en realidad desea lo que cree que fue cuando estaba con el otro. Desea la versión de sí mismo que se sentía visto. Desea el eco de su propia valía. Y eso, mi querido amigo, no se resuelve culpando al deseo, sino preguntando por su origen. Como dije una vez, el conocimiento de uno mismo es el principio de toda sabiduría. Y conocerse en este caso es entender por qué alguien se convierte en llama, cuando en realidad solo era un espejo. Entonces, no deseamos a las personas, sino lo que ellas despiertan en nosotros. Y si el deseo fuera solo una forma de evitar lo que no queremos sentir cuando estamos solos, esto puede doler, pero también puede curar. Quiero compartir algo que muchos oyentes me han escrito. No sé si lo amo, o si solo no soporto la idea de no ser amada por él. No sé si lo extraño, o si solo me aterra no tener a quién escribirle. ¿Cuántas veces, Arthur, Sócrates, confundimos el deseo con el miedo a estar solos? La psicología moderna habla mucho de la ansiedad de apego,
ese patrón donde el deseo no viene del amor, sino del terror de no tener a quien dirigirlo. Y los psicólogos llaman a esto un vínculo traumático. ¿Estamos deseando al otro o solo estamos intentando silenciar nuestro vacío con su presencia? Elías, la gente no ama, se aferra, porque no soporta lo que siente cuando no hay nadie para distraer su mente. El deseo que permanece no es noble, es persistente. Es como el eco de un grito en una caverna vacía. No es el otro quien responde, eres tú mismo, devolviéndote el sonido de tu carencia. Y esto lo advertí hace mucho. El amor es la ilusión más poderosa creada por la voluntad para preservar la especie. Lo que tú llamas amor, Elías, muchas veces es solo necesidad con un buen perfume. Arthur, tu mirada es severa, pero no la desprecio. Sin embargo, hay algo más allá de la necesidad. Elías, hay una razón por la cual confundimos deseo con amor. No hemos aprendido a estar con nosotros mismos. ¿Cómo puedes saber si amas a alguien si nunca has aprendido a amarte en soledad? Cuando una persona no soporta estar sola, no está en condiciones de elegir el amor. Está buscando un anestésico, no un compañero. Conócete a ti mismo, dije. Pero no me refería solo al pensamiento. Me refería al hábito de mirar dentro sin miedo, a saber de dónde vienen tus deseos y a quién pertenecen en realidad. Entonces, el deseo que no se apaga no es por el otro, sino por la idea que inventamos del otro. ¿Y esa idea es solo un reflejo de lo que no sabemos darnos? Arthur, Sócrates, si todo esto es cierto, ¿cómo se corta el hilo? ¿Cómo se apaga un deseo que nunca se apaga solo? Se corta viendo el deseo como lo que es. Una ilusión que solo cobra poder cuando tú crees que no puedes vivir sin ella. El desapego no es una virtud, es una comprensión. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Pero esa libertad duele, porque viene con una revelación amarga. Nadie te debe el amor que tú mismo no sabes darte. Y sin embargo, esa libertad es el inicio de la paz. Elías, escucha bien. El deseo que no se apaga es el maestro que no se cansa de enseñar. Y si escuchas, si dejas de correr detrás del eco, puedes comenzar a oír tu propia voz, no como carencia, sino como centro. Porque solo cuando el alma deja de mendigar, puede empezar a ofrecer. A veces no necesitamos más amor, necesitamos más claridad. Seguimos deseando a quienes no nos quieren, porque creemos que el dolor significa profundidad. Pero quizás el deseo solo está ahí para mostrarnos dónde duele nuestra historia no contada. Quiero leer una última pregunta de oyente. Dice, me ignora, no responde, a veces incluso desaparece por semanas. Y sin embargo, sigo deseando que vuelva. ¿Qué hay en mí que se aferra a alguien que ya no está? ¿Es esto amor? ¿Obsesión? ¿Autoengaño? Las neurociencias hoy explican que el rechazo activa el mismo sistema cerebral que el dolor físico. Literalmente, el cuerpo siente que algo duele. Pero, ¿por qué volvemos siempre a ese dolor? Porque el alma humana, Elías, es adicta a su carencia. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Esa contradicción interna es nuestra tragedia. Sabemos que algo nos hace daño, y sin embargo, lo deseamos, no por el otro, sino por la promesa que representa. Esa persona no es real, es una excusa emocional, una jaula cómoda para no enfrentarte a ti mismo. Y yo te diré, el alma se cura cuando se conoce a sí misma. Si te aferras a quien te ignora, es porque tu atención está fuera de ti. No conoces tu deseo, solo conoces el hábito de proyectarlo. No es el otro quien te atrapa, es tu mirada que no sabe hacia dónde girar sin él. Entonces, el deseo es un reflejo mal interpretado. Deseamos lo que no tenemos solo porque tememos mirar lo que sí tenemos dentro y no nos gusta. Exacto. Es el deseo lo que mantiene encendida la rueda del sufrimiento. Y esa rueda, Elías, no se rompe con amor, se rompe con claridad.
La claridad llega cuando dejas de buscar respuestas en el otro. ¿Qué hay en ti que se entrega donde no hay reciprocidad? Esa es la pregunta que libera. A veces creo que el deseo no es por la persona en sí, sino por lo que creemos que representaba, lo que creemos haber perdido, esa versión idealizada de nosotros mismos cuando estábamos con ella, la seguridad, la conexión, el sentido. Y si lo que deseamos con tanta fuerza no es el amor, sino nuestro propio reflejo distorsionado. Esa es la trampa, Elías. El amor humano rara vez es amor puro. Es posesión, es ego, es reflejo narcisista. El amor es un engaño de la voluntad para perpetuar la especie. Lo que crees que deseas no es la persona. Es tu antigua sensación de completitud. La nostalgia de un yo que ya no eres. Lo que perdemos afuera muchas veces revela lo que no habíamos encontrado adentro. La sabiduría comienza cuando dejamos de mentirnos, y la mentira más peligrosa no es hacia los demás. Es la que te dices cuando justificas lo injustificable en nombre del amor. Entonces, ¿por qué tanta gente se queda atrapada en vínculos desequilibrados? ¿Por qué cuesta tanto soltar? Porque en el fondo, todos temen enfrentarse con su propio vacío. Y es más fácil anestesiarlo con deseo que confrontarlo con verdad. Soltar no duele. Lo que duele es la identidad que construiste alrededor de ese otro. Soltar es perder quien creías que eras, para descubrir quién eres realmente. Lo entiendo, pero hay algo más. Hay un punto donde ya no es solo deseo, es ansiedad, una necesidad que te ahoga, que te agota, y aún sabiendo que no te hace bien, no puedes soltar. ¿Qué clase de fuerza es esa? Esa fuerza es la voluntad ciega. No razona, no escucha, solo exige. El ser humano se aferra incluso a lo que lo destruye, si cree que eso le da identidad. Por eso muchos prefieren el sufrimiento conocido antes que el vacío de lo desconocido. Y sin embargo, el vacío no es el enemigo. El vacío es el inicio del aprendizaje. Cuando estás lleno de ilusiones, no hay espacio para la verdad. El alma crece cuando acepta que no todo lo que desea le pertenece. Entonces, ¿el apego es solo una forma de huir del autoconocimiento? Exactamente. El apego desesperado es la máscara del miedo. Miedo a no estar contigo mismo. Miedo a encontrarte sin la historia que contabas. Y por eso el desapego no debe ser violento, Elías. Debe ser una práctica de sabiduría. Soltar con compasión. Dejar ir como quien agradece una lección, no como quien renuncia al amor. Entonces, cuando finalmente soltamos, no perdemos a alguien, nos encontramos a nosotros. Después de todo esto, me queda una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar a alguien que nos hace daño? ¿Es amor o es simplemente una forma de no enfrentarnos a nosotros? El deseo mal dirigido se convierte en prisión. No es el otro quien te retiene. Eres tú, abrazando tu propia jaula. Porque es más cómodo sufrir por alguien que mirar dentro y ver el vacío. Y en ese vacío, Elías, es donde nace la libertad. La verdadera liberación no viene de entender al otro, sino de entenderte a ti. No preguntes por qué te dejaron. Pregunta por qué te dejaste. Según la neurociencia, cuando repetimos mentalmente una historia dolorosa, reforzamos los mismos caminos neuronales y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en adictos a nuestra herida. Una herida no sanada se convierte en identidad. Por eso, algunos prefieren seguir rotos. Temen no saber quiénes son si sanan. El conocimiento que no se practica es solo un adorno. Si hoy sabes que te consumes por dentro, haz algo que nunca hiciste. Mírate con compasión y elige no quedarte donde ya no estás. Quizá el deseo no era el problema, era lo que buscábamos dentro de él. A veces no necesitamos un nuevo amor, solo necesitamos recordar quién éramos antes de rompernos buscando